ser 3 o 4 los integrantes. Y bueno, están bastante claras las consignas, cualquier cosa nos preguntan. Y es simplemente todo lo que hemos estado trabajando en las 2 primeras clases, todo lo que vimos de instalación. Sí, lo va a publicar el trabajo un integrante por grupo, ¿sí? Solo uno. Por supuesto, los demás tienen que tener el trabajo, no tienen que dejar la responsabilidad a un solo alumno, porque si ese alumno deja la materia y después no pueden contactarse con los compañeros, pierden el trabajo, ¿sí? Entonces todos tienen que tener lo mismo, pero lo sube un solo integrante de cada grupo. Tienen 15 días para trabajar, como máximo, ¿sí? Lo pueden entregar antes, no hay problema por eso. Bien, ¿alguna otra consulta? Moni, eso es lo que te consultaba, en la parte de trabajos prácticos todavía no está subido, ¿querés que lo suba? Sí, hay una pestaña que dice trabajo práctico en el 2K4. Sí, pero acá está empresa, bien, estaba como más en amarillito, en grisecito y no lo veía. Está perfecto, perfecto. Aparte que no está igual a como lo pasó Sandra. Así que bien. hice unos retoques. Está bien. Bueno, chicos, vamos a empezar. Coloquen por favor en el chat el presente. Recuerden que el que no se identifica con legajo, agregue el legajo en el chat. Bien, seguimos en esta clase con el tema administración de archivos. La clase pasada vimos cómo crear los comandos para crear archivos, cómo listar el contenido de los directorios, el comando cd para cambiar el directorio activo, si recuerdan, ¿sí? Y hablamos algo de lo que es rutas, ¿sí? Lo mencionamos. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a profundizar un poquito más en el tema rutas, rutas de acceso a los archivos. También vimos la clase pasada cómo mostrar los atributos de los archivos. Recuerdan que un atributo puede ser el nombre del archivo, el tamaño, la fecha en que se creó, la fecha de última actualización, información de quién es el dueño del archivo y por supuesto los permisos que están activos sobre ese archivo, permiso de lectura, de escritura o de ejecución. Otro atributo importante es el tipo de archivo. Si es un archivo común, si es un directorio, si es un enlace, etc. Bien, bueno, hoy vamos a seguir un poquito más sobre el tema administración de archivos. Comenzamos con rutas de acceso. Vamos a manejar 2 tipos de rutas de acceso, una que vamos a llamar absoluta. Fíjense, aquí yo les pongo un ejemplo, por ejemplo el comando pwd, que me devuelve
la ruta de acceso al directorio activo, o donde está posicionado el usuario. Fíjense que esa ruta que devuelve es una ruta absoluta. ¿Por qué? Porque va a detallar toda la trayectoria desde la raíz o directorio principal, que se representa por la barra, hasta el directorio activo. En este caso es barra, que es la raíz del sistema de archivos, home, la segunda barra es separador, simplemente, y mserna, que sería el directorio activo en ese momento. Eso es lo que devuelve el comando pwd. Repito, porque es absoluta esta ruta de acceso. Es una trayectoria, fíjense, que comienza desde la raíz. Y es absoluta porque no va a depender del directorio activo, ¿sí? Y siempre el detalle que nosotros hagamos comienza desde la raíz principal del sistema de archivos. Otro tipo de ruta que vamos a usar es la ruta relativa al directorio activo, ¿sí? Entonces, la trayectoria que ustedes vayan a detallar en la línea de comandos parte o comienza desde el directorio activo, cualquiera sea este, ¿no es cierto?, donde esté posicionado el usuario. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, ls-li, y como argumento no figura nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo toma, en ese caso, por defecto, como que es el directorio activo, es lo que nosotros vamos a llamar punto, ¿sí? Entonces va a listar el contenido del directorio en donde esté posicionado el usuario. Este es un ejemplo de ruta relativa al directorio activo. El comando, si ustedes no le pasan como argumento, en este caso el ls, cuál es el directorio que quieren listar, toma por defecto al directorio activo. Entonces, ¿sí?, en el directorio activo nosotros vamos a encontrar dos directorios especiales que lo habíamos visto ya la clase pasada. Punto y punto punto. El directorio punto permite acceder al directorio activo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese comando de ejemplo que pusimos, ls-li, yo le podría agregar ls-li punto, es decir, liste el directorio activo. Puede o no estar el punto. Y punto punto hace referencia al directorio padre de donde ustedes están ubicados, es decir, al nivel superior al directorio activo. Ese es el padre. Podríamos haber listado ls de punto punto, por ejemplo, del directorio padre, que de acuerdo a este ejemplo, ¿sí?, el directorio padre sería, si estoy en mserna, el directorio padre sería home. Y yo podría listar home colocando como argumento punto punto. Bien. Si quieren preguntar algo, pueden levantar la mano, ¿sí?, y nosotros les permitimos para que activen el micrófono. Bueno, yo acá les voy a poner como ejemplo algunos archivos que podremos crear. Por ejemplo, creamos el directorio SOP 2K4. Recuerden que el comando para crear directorios es mkdir. Cuando ustedes lo crean a este directorio, se va a crear por defecto con dos directorios especiales que están ocultos, porque comienzan con punto, el nombre comienza con punto. Y bueno, hemos puesto como ejemplo, supongamos que el directorio SOP2K4 tiene inodo 1000, por lo tanto, el directorio punto también va a tener inodo 1000, ¿sí?, porque es el directorio activo, es SOP2K4. Y se va a crear el directorio especial punto punto, que con el inodo que apunta al directorio de nivel superior, que es el padre, el que lo contiene. Entonces, cuando se crea un directorio y decimos que está vacío, en realidad no está vacío porque se crea con estos dos archivos especiales.
con el directorio punto y punto punto. Después podemos seguir creando nosotros ya sea archivos comunes o directorios. Por ejemplo, si creamos el directorio TP, lo vamos a hacer con un nuevo inodo, por ejemplo 2000. Se va a crear nuevamente con los dos directorios especiales, punto y punto punto. Fíjense que punto tiene el mismo inodo que TP. Decimos que punto permite apuntar a sí mismo, es decir, él, en este caso, apunta al directorio TP. Este otro archivo punto apunta al directorio SOP2K4. Punto punto, que está bajo TP, tiene el mismo inodo que el directorio padre. El directorio padre, ¿quién es? SOP2K4. Es decir, el directorio padre es el directorio del nivel superior. Entonces, vamos a utilizar estos archivos especiales para poder armar las rutas. Bien, fíjense, punto, en este caso, apunta al directorio TP. Y punto punto apunta al nivel superior a SOP2K4. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en Linux. Creo que esto ya lo deben haber visto en el teórico, si no me equivoco. ¿Tienen alguna consulta, chicos, antes de seguir? Ahí Emiliano dice, ¿tiene algo que ver que sea la mitad o es pura coincidencia? Con respecto al inodo, ¿decís, Emiliano? No. Es coincidencia nomás. Sí. Fueron números pequeños que elegimos para, porque no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, yo pongo el S-I, los inodos que está manejando tienen 6 o 7 dígitos, bueno, colocamos simplemente 1000, 2000, sean números fáciles, ¿sí? Lo que hace es asignar inodos a los directorios y lo va asignando en forma secuencial, ¿sí? Si vos creas varios directorios, vas a ver que tienen un inodo seguido, ¿sí? 70, 71, 72. Lo mismo para los archivos, nada más que utiliza otro rango de inodos para archivos comunes, distinto a directorios, ¿sí? Bien, fíjense, yo ejecuté el comando ls-i y como argumento no le puse qué directorio va a listar, entonces va a listar punto. Si yo coloco nuevamente ls-i y ahora le agrego punto, me tiene que mostrar lo mismo. ¿Ven? Acá prácticamente no se notó que cambiara la salida, pero la salida es la misma. Bien, si yo coloco, voy a borrar pantalla, pwd me indica cuál es el directorio activo, y ahora coloco ls-i, vamos a mostrar inodo, de punto punto. No estoy cambiando el directorio activo, sino que estoy listando el directorio de nivel superior, el padre a mserna, que es mhome. Ahí está. En ese nivel superior tengo solamente 3 directorios y esos son los inodos. Podría ir más arriba, colocar ls-i, punto punto, barra, punto punto nuevamente. Ahí subo 2 niveles, es decir que vamos a listar el contenido de la raíz de barra. Fíjense, ahí que tenemos bin, put, cd-room, dev, etc. ¿Sí? Todos los directorios que habíamos visto, que ya vienen por defecto en cada instalación. Lo mismo podemos ver si yo cambio ahora el directorio activo, pongo cd barra, estoy en la raíz,
estoy en la raíz, y coloco ls menos i. Ahí está. Fíjense que me da el mismo contenido. Antes ejecuté o mostré el contenido de la raíz sin cambiar el directorio activo, lo hice desde mserna, y en este caso lo listamos nuevamente, pero ya el directorio activo es la raíz. ¿Cuál es el comando que les permite cambiar el directorio activo? El comando cd, es el único, ¿sí? Con los demás nosotros podemos acceder a los directorios, listar su contenido, crear archivo, borrar archivo, y lo podemos hacer apuntando al directorio mediante una ruta, ya sea absoluta o relativa. Pero eso no indica que estemos cambiando el directorio activo. El único comando que les va a permitir cambiar el directorio activo es el comando cd. Entonces, en este primer ejemplo utilizamos rutas relativas. Acá también ruta relativa. En el comando cd barra, ¿sí? Como la trayectoria que se indica comienza desde la raíz, en este caso es una ruta absoluta. Y acá nuevamente volvemos a listar utilizando ruta relativa. Puedo listar el contenido del directorio de conexión de mserna utilizando desde la raíz una ruta absoluta. Fíjense, es una trayectoria desde la raíz barra home barra mserna. Recuerden, la primera barra indica la raíz o directorio principal, directorio padre de todos, y la segunda barra es simplemente separadores. A partir de ahí son separadores. Entonces, ustedes piensen, cuando vieron el tema árboles con raíz en matemática discreta, y podían describir las trayectorias a un determinado nodo o a una hoja, ¿sí? Esto es lo mismo. Si la trayectoria comienza desde la raíz, es una ruta absoluta. ¿Bien? Bueno, le doy Enter y fíjense que me va a listar lo mismo que habíamos listado antes con una ruta relativa. Estoy listando el contenido del directorio mserna. Bueno, lo mismo podría crear en mi directorio de conexión un archivo. Poner touch en home mserna y voy a listar, voy a crear el archivo clase, hoy es 6 del 4. Clase 6 del 4. Bueno. A ver si está en la C, lo está mostrando ordenado. Fíjense, acá lo creo el archivo. Ahí está. Con el comando touch lo creé vacío y lo hice desde el directorio activo. Fíjense que el directorio activo es la raíz. No tengo permiso de crear archivos en la raíz como usuario mserna, pero sí tengo permiso de crear archivos en mi directorio de conexión, que es mserna, y lo pude crear simplemente dándole a touch la ruta. En este caso utilicé ruta absoluta. Bien. Bueno, vamos a ver unos ejemplos más de rutas. Clear. Voy a cambiar el directorio activo, voy a ir a dev, utilizando ruta absoluta, fíjense. Verifico dónde estoy en dev. Voy a listar el contenido del directorio etc. El directorio etc está al mismo nivel de dev, ¿sí? Uno de los directorios que habíamos visto que ya están creados, son parte del sistema. Entonces vamos a poner ls, punto, punto, subo a la raíz y bajo por etc. Ahí está, estoy listando. Vamos a ampliar un poquito.
estoy listando el contenido del directorio etc. Sé que está al mismo nivel que dep, es decir, que es un hermano, ambos son hijos de la raíz. Subo por la rama de dep hacia la raíz y a partir de ahí bajo por etc. Si hay subdirectorios, podría poner barra y colocar el nombre de algún subdirectorio que quiera mostrar. Bueno, en una misma línea de comandos, ustedes pueden utilizar para un argumento ruta relativa, para otro argumento ruta absoluta, o todas rutas absolutas, o todas rutas relativas. Va a depender de la consigna, si es en el caso de los parciales o el examen final, y si no, va a depender de qué es lo que les convenga a ustedes, qué es lo que sea más corto. Si utilizar una ruta relativa desde el directorio activo, o una ruta absoluta. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema? En el chat por lo menos todavía no, Moni. Todavía no. Bueno, entonces se ve que lo han entendido. Bien. Yo, profe, tenía una pregunta. Bueno. Me perdí cuando puso el comando lc ... y no puso el guión, el menos inodo. ¿Por qué no puso el inodo? Porque son opciones del ls. O sea, vos podés con el ls solo mostrar solo el nombre, ¿no es cierto? O si querés mostrar otro atributo como el inodo, pones li. Si querés mostrar todos los atributos, pones -l. ¿Sí? Sí. O -a, si querés mostrar también los ocultos. O sea, las opciones dependen de lo que vos quieras mostrar. ¿Sí? Como yo estaba mostrando simplemente rutas, puse ls, nada más sin opciones, y me mostró solo nombres. Pero no cambia el tema de lo que es la ruta que usamos en ese momento, que fue relativa. Claro, cierto, con el ls menos inodo es lo mismo que el ls solo. Sí, no te va a mostrar, el ls solo no te va a mostrar números de inodo, solo nombres. Claro, sí, ahí entendí. Estamos, gracias. Bien. Bueno. Bien. Bueno, antes de seguir, vamos a agregar algunos comandos para manipular los archivos. Primero, comandos que me permiten mostrar el contenido de los archivos, ¿sí? Nosotros usamos la semana pasada el comando cat mayor y el nombre del archivo, permite ingresar desde teclado caracteres que se van a poder almacenar en los archivos, es decir, que va a redireccionar la entrada estándar, que es el teclado, y podemos grabar esa entrada, guardarla en un archivo. Otro comando que podemos usar es el comando more. Con opción "-n", lo que hace es paginar el archivo, es decir, va a mostrar de a páginas el archivo, que por defecto son 20 líneas o 21, o ustedes pueden indicar con la opción "-n", que es un número, por ejemplo, more -10, y el nombre del archivo, le van a indicar al comando que muestre el contenido del archivo, pero que vaya haciendo pausas cada 10 líneas. Es decir, que lo va a paginar cada 10 líneas. Lo mismo hace el comando less, son muy parecidos. Tienen más opciones cada comando, y bueno, ustedes ahí van a ver las similitudes y las diferencias. Recuerden que pueden acceder a estos comandos consultando el man y el nombre del comando, y les va a mostrar todas las opciones que tienen. Otra forma de mostrar el contenido de los archivos de texto o comunes son utilizando los editores. El editor V, el gedit, o Nano, o Geany, que ustedes lo van a instalar en el trabajo práctico. Y cualquiera de ellos pueden utilizar. ¿Sí? Salvo V, los demás tienen menú de opciones, así que son bastante intuitivos. Entonces, a ver, por ejemplo,
si yo voy a mostrar, coloco cat, clase 0604, que es la de hoy, no existe el archivo, está bien, porque mi directorio activo no es mi directorio de conexión. Entonces, o me muevo en el árbol con el comando cd o corrijo la ruta. Bien, estoy en dep, punto punto, subo a la raíz, home, mserna, y ahí está. ¿Qué tipo de ruta estoy utilizando? ¿Qué les parece? Absoluta. ¿Por qué? Porque puse todos los directorios hasta la raíz. Porque Ahí Esta Juan Pablo trayectoria, por el chat y Abel también están respondiendo bien. Relativas, dicen. bien, relativa. Fíjense, la trayectoria comienza con una barra, no, comienza con punto punto. Es decir, que está relativa al directorio activo. Esta ruta va a cambiar, esta trayectoria donde yo detallo nodos y aristas, ¿se acuerdan? Cambia según el directorio activo. El directorio activo es dep. Por eso la ruta es relativa. Comienza con punto punto. Ahí apunto a la raíz. Apuntar a la raíz como punto punto no es lo mismo que hacerlo con una barra, ¿sí? Esta trayectoria no comienza con la barra, comienza con punto punto. Por más que esté apuntando a la raíz principal, ¿sí? Esta ruta es relativa, porque la búsqueda comienza en dep, ¿sí? El shell, que es el intérprete de comando, lo que hace es un barrido, ¿sí? Toma este argumento y hace un barrido por el árbol de directorios. Pero el primer barrido lo hace en el directorio dep. Busca quién es punto punto, según dep. Para dep, punto punto es la raíz. ¿Sí? Para mserna, si yo estuviera aquí, punto punto es home. Para home, punto punto es la raíz, igual que para dep. Entonces, esto es relativo al directorio activo. Por eso la ruta es relativa. Si estuviera directamente la barra, como en este caso, el shell lo que hace es iniciar la búsqueda en el directorio raíz, en el principal. Como inicia la búsqueda ahí, en la raíz, la ruta es absoluta. En este caso, la búsqueda comienza en el directorio dep, después va a la raíz, después pasa por home, después pasa por mserna y encuentra el archivo. Entonces, esa búsqueda es relativa a dep. Comienza en dep. Perdón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué me mostró? Nada, porque bueno, habíamos creado el archivo vacío. Bien, voy a cambiar y voy a ir a mserna, voy a listar y vamos a mostrar que tiene, por ejemplo, cat, ejemplo, -9, 6, es un ejemplo del año pasado, 2020. Lo muestro, a ver qué tenemos. ¿Está mal escrito? Sí. Me falta el 3. Ejemplo 3. Bueno, fíjense lo que tiene, son líneas de un script, programación del shell, que hicimos el año pasado, y estoy mostrando el contenido del archivo con el comando cat. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el archivo X01.
Acá tenemos más líneas de código. Bueno, este lo podemos mostrar paginado, porque CAT lo muestra todo en forma secuencial hasta el final, no hace pausas. Lo que tiene es un listado de atributos de algún directorio. De archivos y atributos. Bueno, entonces lo podemos paginar. More X01, More sin opciones. Fíjense que me llena la pantalla, la terminal, y hace una pausa, ¿sí? E indica que ha mostrado el 13%. Puedo avanzar con Enter, mostrar de a una línea, o con la tecla espacio, mostrar de a pantalla, ¿sí? Va el 79%, 92%, y ahí mostró todo. Si no, le podemos agregar una opción que diga, bueno, muestre 15 líneas, o muestre 10 líneas, y haga pausas. Entonces lo muestro cada 10 líneas. Puedo cortar, salir del comando more en cualquier momento con Q. Q, y cortamos la salida de more. Sí, es bastante útil more. También recuerdan que lo habíamos usado nosotros combinado con la tubería o pipe. No sé si recuerdan las clases anteriores que podíamos hacer ls-l de dep. Fíjense, me muestra una salida sin pausas. Y si no, podíamos llevar toda esta salida a una tubería con el pipe. Y formábamos lo que vamos a llamar pipe line. Consultan qué hacía el more. El more muestra el contenido de un archivo, así como CAT. Un archivo de texto, por supuesto, así como CAT. Lo único que si ese archivo tiene muchas líneas, muestra 20 líneas, o sea, llena una pantalla y hace una pausa. Por eso dice que muestra el contenido de los archivos en forma paginada. Como opción le pueden indicar qué tamaño va a tener esa página, es decir, si ustedes quieren que muestre cada 20 líneas, como lo hace por defecto, o que haga pausas cada 10 líneas, cada 15, cada 9, etc. Fíjense, el ejemplo que yo les doy ahora es combinar comandos con los pipe. Este es un pipe line, una línea con pipe, en donde la barra recta es una tubería, es un buffer. La salida del comando ls, que va a listar el contenido de dep, fíjense que lo hizo recién, sin pausas, lo mostró a todo. Pero si yo lo combino con more, lo que hace more es tomar como entrada el contenido del buffer o del pipe y mostrarlo paginado. Fíjense, ahí muestra 20 líneas más o menos, el contenido de barra dep, y va haciendo pausas. Y puedo ver todo la salida con pausas de páginas. ¿Estamos? Bien. El comando les lo van a investigar ustedes, es igual que more. Bueno, los editores de texto, como les decía, pueden usar el que ustedes se sientan cómodos, pero bueno, en algunas consignas sí le vamos a pedir que utilicen, por ejemplo, el editor de texto V. ¿De acuerdo? Entonces, clear, borramos, gedit, X01. Bueno, acá lo llama. Acá tengo el editor. ¿Sí? Ustedes le van a permitir copiar, cortar, pegar, ¿sí? Ampliar.
guardar, abrir otro archivo. De los archivos que tenemos en el directorio activo. A ver, vamos a ver qué tenemos acá en enlace. Abrir. Bueno, tenemos unas cuantas líneas. Bueno, es bastante intuitivo y les va a permitir a ustedes manejarse con este editor. Es parecido a Gianni, cuando tengamos que crear shell script o programitas en el shell. Bueno, cierro. Y si no, podemos utilizar el editor de texto V. Fíjense, acá me está mostrando el contenido, ¿sí?, de este archivo. Es V es un editor de texto, no tiene entorno gráfico, son todos comandos por teclado. Bueno. Escape, 2 puntos, fíjense que aparecen ahí, en la parte inferior de la pantalla, y pongo Q, signo de admiración, y vamos a abandonar. Salimos del editor de texto. Podemos crear un archivo con V. Yo sé que clase, la clase de hoy, es un archivo que está vacío. Ahí está, no muestra nada. Bueno, este editor de texto se los voy a explicar rápidamente, pero lo tienen en el anexo del libro. Tiene 3 formas de trabajo o 3 modos que le llaman, ¿sí? Apenas ingresan al editor de texto, estamos en modo comando. Se pueden mover con las flechitas, ¿sí? Como recién, si quieren seleccionar alguna línea o algo. Para escribir tienen que entrar al modo inserción, insertar. Vamos a insertar con la tecla I en el lugar donde está posicionado el cursor, o con la tecla A van a insertar después del cursor. Entonces yo presiono I, ya estoy en modo inserción y puedo escribir. Hoy es martes. Le doy Enter y sigo, ¿sí? Poniendo otras líneas. Somos 60 participantes. Supongamos que me equivoqué, no puedo retroceder así normalmente, sino que tengo que presionar la tecla escape, volver al modo que vamos a llamar modo comando, y ahí sí posicionarme a donde yo quiero borrar, y puedo hacerlo con la tecla X. Borro. Listo. Quiero seguir escribiendo, al lado de la P inserto con A. Y ahí el cursor se mueve y sigo escribiendo. Si quiero grabar, tengo que ir al modo escape. Escape, 2 puntos. Ahí puedo darle órdenes al editor de texto. Por ejemplo, el grabar. W. Y ya se grabaron esas 2 líneas. Puedo darle como orden escape, 2 puntos, grabar y salir, o volver al shell. Y ahí está. ¿Qué escribí? A ver, cat. Ahí están las 2 líneas que agregué con el editor de texto V. Parece complicado al principio, pero como les digo, es al principio, hasta que ustedes van tomándole ya el gustito a lo que es el editor. Es muy sencillo y permite crear shell script o programas en shell. ¿Cuál es la ventaja de este editor de texto? Es que es muy pequeño, prácticamente no utiliza muchos recursos y está presente en cualquier instalación Linux, por más mínima que sea solamente entorno modo comando, línea de comando, que no tenga entorno gráfico, por ejemplo, este editor de texto va a estar instalado, ¿sí? Es el único editor que les va a estar funcionando. Quizás Nano también, pero V ocupa menos recursos
todavía. Bien, entonces es importante que lo conozcan, y por eso, por más que lo rechacen un poquito, nosotros en algunos trabajos prácticos lo pedimos, por lo menos para que tengan una primera experiencia con este editor. Bien. Seguimos. Bueno, otros comandos. Copiar y mover archivos. ¿Sí? Comando para copiar, comando CP de copia, el nombre del archivo que vamos a copiar y el nombre de la copia. Esos son los dos argumentos que ustedes van a darle al shell. Por supuesto, cuando yo coloco acá nombre del archivo, incluye ya la ruta, sea una ruta absoluta o relativa. ¿Sí? En los argumentos siempre se incluye la ruta. En ambos argumentos tiene que estar la ruta completa. Esa es la primera función que tiene el CP, y si no, ustedes pueden darle una lista de archivos que quieran copiar, y el segundo argumento es un directorio, es decir, pueden copiar un conjunto de archivos a un directorio, que lo llamamos directorio destino. ¿Sí? Bien, por ejemplo, entonces, voy a pasar a la línea de comandos. Entonces, supónganse que yo pongo CP, clase, del 6 del 4, estoy usando rutas relativas, y lo voy a llamar copia 6 del 4 también, porque seguramente tengo otro archivo que se llama copia. Listo. ls-li, quiero mostrar los atributos. ¿Qué pasó? Bueno, muestro solamente de esos dos, por eso le doy como argumento al comando ls el nombre de estos dos archivos, para que no me muestre todo lo que yo tengo en mi directorio, ¿sí? Porque me interesan estos dos. Fíjense, el archivo clase que habíamos creado anteriormente tiene inodo 279.784 y la copia tiene el 785, ¿sí? Porque no había creado otros archivos antes, después de clase. Fíjense que lo asigno en forma secuencial. Tienen los mismos permisos, mserna es el dueño, el tamaño, ¿sí? Son muy chiquitos, estos está en byte, y el contador de enlaces, tenemos que empezar a prestar atención, está en 1, es decir que el inodo que tiene asignado está apuntado una sola vez desde este directorio, desde mserna. La copia genera la duplicación del archivo en el disco. ¿Cómo lo sabemos? Y porque tiene diferente inodo. Se le asigna otro bloque índice. Y por lo tanto se le va a asignar bloques de datos diferentes. Entonces, por más que tienen el mismo contenido inicialmente, a partir de ahora pueden progresar o actualizarse en forma diferente. Incluso podemos borrar el archivo clase y dejar solamente copia. A ver si tienen lo mismo. Sí. Ahí está, hoy es martes, somos 60 participantes, bueno, tiene el mismo contenido. Pero yo podría agregarle líneas al archivo copia que no van a estar luego en el archivo clase, ¿sí? Porque a partir de ahora son archivos diferentes. Tienen distinto inodo. Bueno, ¿qué pasa con el otro comando que quería mostrarles? Es mover. Fíjense que yo ahí les puse que al copiar un archivo se crea uno nuevo con distinto inodo y el mismo contenido. ¿Qué pasa al mover? Al mover, fíjense que la estructura del comando es la misma. Con mover, si es dentro del mismo directorio, bueno, o dentro de distintos directorios también, podemos cambiarle el nombre, es como renombrar. ¿Sí? Podemos renombrar el archivo, pero también podemos cambiarlo de lugar dentro del árbol de directorios, es decir, los estamos moviendo. Nombre del archivo a mover y nombre nuevo
ese nombre nuevo incluye la ruta nueva, es decir, el directorio donde va a estar el archivo. O podemos mover una lista de archivos a un directorio de destino. ¿Qué es lo nuevo para el archivo? Puede ser un nombre nuevo o puede ser otra ubicación dentro del árbol. ¿Sí? Por eso decimos mover. Al mover archivos, estamos actualizando el contenido de los directorios. Se borra del directorio en donde está y se registra en el nuevo directorio, donde ustedes lo quieren mover. Entonces, el archivo que estamos moviendo no se actualiza, no se cambia, ¿no es cierto? No se cambia su contenido, ni los permisos, nada. Simplemente lo que cambiamos es la información que está en los directorios. ¿Sí? Y para esto tienen que tener permiso para poder actualizar los directorios. En el caso de la copia, como nosotros estamos creando otro archivo con el mismo contenido, tenemos que tener permiso para poder leerlo al archivo que queremos copiar. Porque si no, no se puede leer el archivo, no podemos copiar su contenido en otro archivo. En el caso de la operación mover, no hace falta. Incluso podemos mover archivos en los cuales nosotros no tenemos permiso ni para leer ni para modificar, pero sí lo podemos mover si tenemos permiso para actualizar los directorios que están involucrados. El directorio origen y el directorio destino. Bien. No sé si eso se entiende, si se ve. Vamos a hacer un ejemplo. Yo acá tengo dos archivos, ¿sí? Con los inodos, fíjense, está dentro de mserna. Si yo coloco, a ver, ls, tengo por ejemplo un subdirectorio que se llama subdir 1, ¿se acuerdan que lo habíamos creado en la clase pasada? Entonces vamos a moverlo ahí, mb, clase 06 del 4, lo vamos a mover a subdir 1. Viene escrito con el mismo nombre, o le podríamos cambiar el nombre, eso como ustedes quieran. Listo. Ejecuto el comando ls-li, fíjense, les va a decir, no puede mostrar el archivo clase 0604, no existe. ¿Por qué no existe en mserna? Porque lo moví. Quedó copia nada más. Listo ahora, subdir. Y ahí está, clase y ruta, que ya lo teníamos antes. Vamos a hacer un listado -li, ahí está. Y tenemos, fíjense, el inodo de clase. Clase tiene inodo 279.784, que es el mismo que teníamos acá. Es decir, que es el mismo archivo. Lo movimos. Ya no está más en el directorio de mserna. Ahora está en subdir. En un subdirectorio. Subdir 1. Repasamos. Teníamos el ejemplo anterior del directorio SOP2K4, subdirectorio TP. Si yo tengo el archivo A1 y genero una copia, lo llamo A1 copia, se va a crear otro archivo con distinto inodo. Fíjense, el archivo A1 tiene inodo 150 y la copia inodo 151. Se copió. Eso es la operación copiar. ¿Qué pasa si lo muevo? Lo voy a mover al archivo A1, lo voy a subir al directorio SOP2K4. Se borra del directorio TP y se crea una entrada en el directorio SOP2K4. El inodo no cambia porque es el mismo archivo, el nombre sí puede cambiar si ustedes quieren, pero lo que estamos haciendo es actualizar directorios. Esa es la diferencia entre copiar y mover.
Bien, consultas antes de resolver acá el práctico. Por el chat no. No hay nada. Bueno, a trabajar, dice, la clase pasada creamos los siguientes archivos, los deben tener ustedes. Creamos los directorios trabajo, subdir 1, subdir 2, el archivo datos que tenía sus datos personales y el archivo legajo que estaba vacío. Si no lo tienen creado, lo pueden crear, fíjense las consignas del trabajo anterior, la presentación de la semana pasada. Y como segundo punto, tenemos que poner activo al subdirectorio subdir2. Lo ponemos activo, como directorio activo, directorio de trabajo. Desde ahí, mostrar el contenido del archivo datos. Entonces, este tiene que ser el directorio activo y desde ahí mostrar datos con las rutas, ¿sí? Rutas relativas le pide el ejercicio. Punto 4, copiar el archivo datos con nombre copia 1. Utilice también ruta relativa porque todavía no nos hemos cambiado directorio, todo se trabaja desde subdir 2, ¿sí? La copia también la pueden dejar dentro de subdir 1. Mover el archivo copia 1 al directorio trabajo, es decir, subirlo de nivel, utilizando rutas absolutas. Bueno, trabajemos y después si alguien quiere compartir su terminal, mejor, para que muestre lo que hizo. Vamos a tomarnos 5 minutitos para resolver este práctico. Pregunta Laura si había un sitio para trabajar en línea. Sí, ahí le respondió Juliana. Bien, gracias. Juliana. Bueno, supongo que estamos trabajando, resolviendo el práctico. Cualquier duda, levanten la mano y después pueden habilitar. Si está CAT, te muestra toda la salida, todo el contenido del archivo y después te devuelve al shell, ¿sí? Ahora, si vos estás agregando o cargando datos en un archivo con CAT, tenés que grabar con control D.
Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a darles una ayudita. Ahí están las líneas de comandos que ustedes van a necesitar. Supuestamente están trabajando en el directorio de conexión, donde ustedes crearon ya el directorio trabajo, y debajo de este tenían a subdir 1 y subdir 2. Tienen que cambiar el directorio activo. El que cambia directorio activo es el comando cd, y ahí están dándole la ruta. Desde el directorio de conexión de ustedes, desde el home directory. cd, trabajo, barra, subdir 2. Ahí ya están cambiando el directorio activo, que sería el que está en el círculo rojo, subdir 2. A partir de ahí, desde ahí van a poder manejar las rutas relativas. Las absolutas no importan porque sabemos que siempre son las mismas, siempre comienzan con la barra, ¿sí? La barra principal. El punto 3 dice, mostrar el contenido del archivo datos, ruta relativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer desde subdir 2? Punto a trabajo, y desde ahí bajo a subdir 1. Y hacemos referencia a datos a partir de ahí. Como me queda entonces, cat, hago referencia a trabajo, y bajo por la otra rama, subdir 1 barra datos, y voy a estar mostrando el contenido del archivo datos. No sé si lo hicieron así. En el punto 4, teníamos que copiar el archivo datos con el nombre de copia 1, y también tenemos que utilizar rutas relativas. Desde donde estamos, desde subdir 2, los dos argumentos tienen que tener ruta relativa, entonces en ambos argumentos tenemos que indicar punto hacia trabajo, barra subdir 1, bajamos, datos. Y la copia va a ser punto hacia trabajo, barra subdir 1, barra copia 1. ¿Ya están borrando? Bien. Bueno, aquí está, entonces, como les decía, comando cp para copiar. Entonces les va a aparecer el archivo datos con su copia, que se llama copia 1. Ambos en el directorio subdir 1. Y después les pide mover el archivo copia 1 un nivel hacia arriba, hacia el directorio trabajo, pero tienen que utilizar rutas absolutas. Fíjense la diferencia. La ruta absoluta comienza siempre con la barra, desde la raíz. Bien. ¿Consultas, chicos? ¿Hasta aquí? Nos consultaron cómo borrar un archivo y ahí se los escribimos. Se ve que no han leído el capítulo 4 del libro. Ya hemos visto 1, 2, 3 y 4. Los primeros 4 capítulos del libro, sí, tienen que estar ya estudiados en esta semana. Es todo lo que hemos visto. Por más que no se note, vamos avanzando rápido. Sí, y aparte esto es la base, chicos, para todo el resto, digamos, es lo que les tiene que salir sin pensar casi, así que estudienlo. Exacto. Además, cuando nosotros vamos a tomar 3 parciales, y la pregunta siempre es la misma. Entonces, ¿qué temas incluye el parcial? Bueno, sí, el primer parcial hasta el capítulo del libro 6, supongamos, del 1 al 6. El segundo parcial, el 7 y el 8, y el tercer parcial, bueno, será del 9 al 12 o del 9 al 13.
pero no es exclusivo, ¿sí? O sea, no me puedo olvidar de los primeros capítulos del libro, porque no me puedo olvidar de cómo crear un archivo, cómo moverme en el árbol con el comando cd, no me puedo olvidar cómo copiar, mover o listar directorios. Entonces, en cada parcial se incrementa lo que ustedes tengan que saber. Por más que a lo mejor en conceptos teóricos de Linux podamos evaluar, supongamos capítulo 7 y 8 en el segundo parcial, sí o sí consideramos que ustedes saben copiar, mover, ¿sí? Borrar, crear, filtrar, todo lo que ya se vio para el primer parcial. Y para el tercero lo mismo, ustedes ya tienen que saber toda la materia en cuanto a la parte práctica, ¿sí? Lo que se evalúa propio de ese tercer parcial, más todo lo que se evalúa anteriormente que nosotros consideramos sabido y lo podemos pedir tranquilamente. Entonces esto se va incrementando. Pide cómo crear el archivo datos. El archivo datos lo hemos creado la semana pasada, está en la presentación anterior, está resuelto, pero lo hacemos ahora. Bájenlo de la UV, chicos. Crear el archivo datos. Yo quiero, me voy a poner en subdir, cd subdir 1. Bien. Clear. Cat mayor datos. Entonces ahí ponían ustedes su nombre y guardo con control D. Ahí está. Ahí está el archivo datos. Muestro su contenido. Tiene una línea en ese caso. Bien. Bueno, ¿pudieron resolverlo? ¿Alguien quiere compartir lo que hizo? ¿Alguien quiere compartir su terminal? Están muy tímidos. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para que se despierten, porque están un poquito dormidos. Vamos a responder un cuestionario. Votación 1 respecto a rutas de acceso. Les voy a compartir entonces el cuestionario y nos vamos a tomar. Son muy poquitas preguntas, son 6 preguntitas que en un minuto lo pueden resolver, ¿sí? Ahí hay una consulta que dice, bueno, después la vemos. Sí, porque ahora iniciamos la votación. Así hacen el cuestionario. Sí. Bien. Bueno, empezamos a votar, chicos. Tomamos un minutito. Pregunta sobre el comando CD. ¿En serio? Ahí están contestando. Sí. Ahí están contestando, ahí están enviando. Sí. Pero son muy poquitos los que están votando. Tenemos 64 participantes. Están votando 5. Vamos, chicos.
Han votado 24. Tenemos que llegar a los 64. ¿37? 39, 40, vamos, falta poco. Bueno, está en 47, hay 20 personas que no responden, quizás no estén realmente en clase. 51, bueno, y vamos a ir finalizando ya. 4 minutos, cortamos. Bien, listo, finalizar votación y ahí terminamos. Acá tenemos, vamos a compartir los resultados. ¿Qué pasó? La primera dice, el comando cd, ... pone como directorio activo a la raíz del sistema de archivos, es decir, la barra. No, estamos usando una ruta relativa y depende del directorio que esté activo. ¿Sí? Lo que más contestaron fue, pone como directorio activo al padre del directorio actual. Esa es la correcta. Pone como directorio activo al padre, es decir, cambia al nivel superior al directorio actual o activo. No va al directorio de conexión, ¿sí? El comando cd solamente, sin argumentos, cambia y se va al directorio de conexión. Bien, y no lista porque para listar necesitaríamos el comando ls. Entonces la correcta, la que está en anaranjado, fíjense lo que contestó la mayoría. El 39% contestó bien. La segunda, al copiar un archivo, acá tenían que elegir varias, el sistema duplica lógicamente el archivo. Esa no es correcta. La copia tiene el mismo inodo que el archivo original. Tampoco es correcta, porque al copiar se crea un nuevo archivo y por lo tanto se le asigna un nuevo inodo. Se duplica el archivo en el disco. Esta sí es correcta, ¿sí? Porque es una copia. Se crea un nuevo archivo con el mismo contenido al anterior. El dueño del archivo es quien crea la copia, esa es correcta también. Y necesita tener permiso de lectura sobre el archivo a copiar, también es correcta. Es decir, que tenían que elegir las últimas tres. Bien, fíjense, ya voy a hacer un ejemplo de esta que dice, el dueño del archivo es quien crea la copia. Bueno, el punto 3, al mover un archivo, se modifica el contenido del archivo que se mueve. ¿Verdadero o falso?
Falso. Bien, contestó el 96%, contestó bien. Lo que se modifica, recuerden, son los directorios. Al mover un archivo se modifica el contenido del directorio que contiene el archivo. Verdadero, porque se borra de ese directorio. Borramos esa entrada en la tabla de directorios y vamos a crear una entrada nueva en el directorio de destino. Al mover un archivo, este se duplica físicamente en el disco. Falso, ¿sí? Falso, porque no estamos creando una copia, ¿sí? El archivo sigue existiendo en el disco, uno solo, lo único que se toca son el contenido, o es el contenido de los directorios. La 6, el comando ls, ¿sí? ls trabajo, perdón, utiliza ruta relativa. Verdadero, ¿sí? Porque no, esta ruta trabajo no comienza con la barra, con la raíz. Es una ruta relativa. Bien. Entonces, la mayoría ha contestado muy bien. Quería mostrarles, fíjense, por ejemplo, el archivo ls etc que está, ese archivo está en el directorio etc. Fíjense los atributos que tiene. Es un archivo cuyo dueño es root, porque tiene las cuentas de los usuarios ahí. Pero tiene activo para todos permiso de lectura, tanto para el dueño, grupo y otros. Por lo tanto, podemos generar una copia. Entonces puedo poner cp. Bien. Fíjense. Comando cp, copiar. En el primer argumento utilicé ruta absoluta. En el segundo argumento utilicé ruta relativa. Lo voy a crear a la copia en punto y le voy a poner el mismo nombre, no importa porque está en distintos directorios. ¿Bien? Bueno, ahí está la copia. Bueno, ahí lo tengo yo. El archivo PathWD, igual que el que está en el directorio etc, ahora lo tengo en subdir 1, pero el dueño ahora es mserna, porque es quien generó la copia. Si yo le agrego la opción I, así, un momentito. Fíjense, ahí el inodo es el inodo 787, el que yo tengo en el directorio subdir 1. Si le agrego a la línea de comando anterior la opción I, para ver qué inodo tiene, ¿sí? En PathWD, tengo el mismo archivo que es de root, pero tiene distinto inodo. Entonces, la copia generó archivos diferentes, con el mismo contenido. Y son hay distintos. Una pregunta, dice, bueno, profe, o sea que siempre que empiece con barra es una ruta absoluta y de lo contrario es relativa. Exacto. Siempre que empiece con barra, la ruta es absoluta. Si empieza con punto, punto, solo el nombre es relativo. O si está el comando solo, como en este caso, asume que es punto, es relativo. Bien. Bueno. No sé, había quien tenía problemas de no encontraba el archivo. Era Lautaro Castellano. No sé si quiere compartir su terminal y mostrarnos lo que hizo y vemos cuál es el problema. ¿Está Lautaro? Dice que ya lo arregló. Ah, dice que ya lo arregló. Bien, bueno. Bien.
la siguiente era enlaces, pero dado el tiempo, que ya se nos fue, nos quedan unos minutitos, lo voy a dar rápidamente y lo retomamos en todo caso la clase que viene, ¿sí? Como para que quede planteado el concepto de enlaces. Bien, fíjense, aquí tenemos dos tipos de enlace, el enlace duro o fuerte y el enlace simbólico o débil. El comando para crear enlaces es el comando LN. ¿Qué quiere decir enlazar el archivo? Quiere decir apuntar de alguna manera a ese archivo. El enlace duro lo que hace es apuntar directamente al inodo del archivo. Cuando ustedes crean el archivo, por ejemplo, el archivo A1 con inodo 150, ¿sí? Desde el directorio TP apuntamos al nodo índice del archivo A1. Bien, podemos crear más punteros desde distintas partes del árbol con el comando LN. Entonces, el contador de enlaces que habíamos visto antes, que estaba inicialmente en 1, cuando ustedes crean enlaces o punteros al inodo desde distintas partes del árbol de directorios, ese contador de enlaces se va incrementando. 2, 3, 4, 5, y quiere decir, si está en 4, quiere decir que el inodo está apuntado desde 4 partes diferentes del árbol de directorios, ¿sí? Puede tener distinto nombre, pero mientras tenga el mismo inodo, es el mismo archivo. No se duplica en el disco, es una forma de compartir los archivos sin tener que estar duplicando los archivos. En cambio, el enlace simbólico o débil, con la opción "-s", se puede crear. Lo que hace es crear un archivo nuevo. Fíjense aquí en el ejemplo, yo tengo, si voy a enlazar el archivo A1, voy a crear el archivo enlace que le puse a 1 sim, enlace simbólico. Lo que hace es crear un nuevo archivo. Fíjense, acá tengo inodo 160. ¿Cómo voy a apuntar al archivo enlazado? Lo voy a apuntar desde este nuevo archivo con la ruta absoluta al archivo enlazado. Esto va a permitir que yo pueda apuntar a archivos que están en otros volúmenes o en otras particiones o en otros sistemas de archivos que pueden estar en otras computadoras dentro de una red, agregándole, por ejemplo, el dominio y el nombre de la máquina. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que tendría el enlace simbólico sobre el enlace duro. Puedo apuntar a archivos que están en otras particiones o en otros volúmenes. En cambio, en el enlace duro, como apunto directamente al inodo, estos enlaces tienen que ser hechos sobre archivos que están dentro del mismo volumen o dentro del mismo sistema de archivos. Bien, yo aquí les dejo las características que tienen los enlaces duros, ¿sí? Porque podemos ver el archivo en distintas partes del árbol, simultáneamente, incluso con distintos nombres, pero es el mismo archivo, ¿sí? No está duplicado o triplicado en el disco. Son conocidos estos enlaces como hard link, porque enlazan directamente al inodo. Cuando se borra un archivo, lo que hace es borrar el link o borrar el enlace al inodo desde el directorio donde se está borrando el archivo. Cuando se desasignan los bloques del disco o desaparece realmente el archivo, cuando el contador de enlaces está en 0, es decir, cuando no se apunta el inodo desde ninguna parte del árbol. Recién ahí se borra el archivo físicamente. En cambio, el enlace simbólico es parecido al concepto de acceso directo, ¿sí? Porque lo estamos accediendo mediante una ruta absoluta, estamos apuntándolo de esa manera, y esto permite que, bueno, a veces quedan esos accesos directos e inconsistentes, porque si se borra el archivo apuntado, el enlace no se borra, ¿sí? Queda apuntando a un archivo que no existe. Eso es porque el enlace simbólico en realidad es otro archivo.
Bueno, y otros comandos que me gustaría que vean ustedes para la clase que viene es rm, que les permite borrar archivos. El comando rm-r permite borrar directorios que tienen contenido, es decir, que no están vacíos. La opción "-r" lo que hace es vaciarlos y después borrar el directorio. Hace un borrado recursivo. Y rmdir borra directorios vacíos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Consultas? Bueno, lean el trabajo práctico, cualquier duda a través de la UB o por los mails, nos hacen las consultas a mí o a Juliana, no hay problema. Juliana, ¿querés comentarle algo a los chicos? No, Moni, no, que simplemente empiecen a leer el TP y que nos escriban cualquier cosita. Bien, el TP y todos los capítulos del libro, del 1 al 4,